¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El objetivo de este video es despejar algunas dudas que me fueron planteando para la prueba del jueves. La primera de las preguntas que recibí dice: ¿cuáles eran las ideas de Martín Lutero? ¿Qué pensaba? Bueno, vamos a empezar entonces hablando brevemente de ese tema. Bueno, las ideas de Martín Lutero fueron expresadas en un primer momento en sus 95 tesis, ¿no? Que es un escrito famoso que él cuelga de la catedral para discutir, donde hay 95 afirmaciones. Básicamente, ¿qué es lo que hacía en este documento? Bueno, criticar la venta de las indulgencias por parte del Papa León X. ¿Sí? El Papa en ese momento vende indulgencias, vende una carta que a vos te daban diciendo que te perdonaban todos tus pecados a cambio de que vos pagues una suma de dinero. Y esa suma de dinero se usaba para construir la Basílica de San Pedro. Lutero va a criticar fuertemente esta venta de indulgencias, pero acá no terminan sus ideas. Otra idea importante de Lutero era la doctrina de la salvación por la fe. Es decir, el ser humano se salva por tener fe en Dios, no importa si hace o no buenas obras. La Iglesia sostenía, en contra de lo que Lutero afirmaba, que para salvarse uno tenía que tener fe y además hacer buenas obras. Bueno, Martín Lutero, leyendo una carta de la Biblia, un libro de la Biblia que es una carta del apóstol San Pablo, va a decir que el hombre se salva por la fe y no por las obras. Con la fe alcanza para obtener la salvación. Esa es una segunda idea que desarrolla Lutero. Otra cosa que va a hacer es criticar muy fuertemente a la jerarquía de la Iglesia, al Papa, a los cardenales, a los obispos, y va a decir que en nuestra relación con Dios todos somos iguales, que no hay gente que esté más cerca o más lejos de Dios por tener un cargo más alto en una institución. Entonces va a sostener, como ustedes leen acá, la igualdad de los fieles en relación con Dios. Y además va a decir, y esta es otra de sus ideas, que la relación con Dios tiene que ser directa y personal. Es decir, va a criticar la intermediación de la Iglesia. Explico esto sencillamente. La Iglesia se presentaba como intermediaria entre Dios y los hombres. Es decir, como una institución que estaba en el medio entre Dios por un lado y los hombres por el otro. Por ejemplo, cuando vos te vas a confesar, vos estás de un lado, el sacerdote está en el medio y Dios está del otro. Vos le contás tus pecados al sacerdote y el sacerdote te perdona, pero en nombre de Dios. ¿Ven? Eso es la intermediación. Lutero va a decir: no, la relación no tiene que tener un intermediario, alguien que esté en el medio, como la Iglesia. La relación con Dios tiene que ser directa y personal. Y entonces, como sostiene que debe ser directa y personal, va a sostener también, y esta es otra de sus ideas muy importantes, que cada persona tiene que leer e interpretar libremente la Biblia. La Iglesia no estaba de acuerdo con esto. La Iglesia decía que la Biblia era un libro muy difícil de entender, escrito hace mucho tiempo, en una lengua que la mayoría de las personas no hablaba ya, y entonces decía que uno tenía que escuchar directamente la explicación que daba el sacerdote de la Biblia para entenderla correctamente, ¿no? Esto se llama el magisterio de la Iglesia como maestra que enseña el significado verdadero de la Biblia. Bueno, Lutero va a estar en contra de esto. Va a decir: la Biblia debe ser leída e interpretada libremente por cada persona. Y de hecho la va a traducir al alemán. La va a traducir al alemán para que la gente pueda leerla e interpretarla libremente. Bueno, básicamente estas son las principales ideas de Lutero, ¿no? Critica la venta de indulgencias, dice que el hombre se salva por la fe más que por las buenas obras, que era lo que quería la Iglesia. Cuestiona la jerarquía de esa Iglesia, ¿no? Sostiene que ante Dios todos los fieles somos iguales, dice que nuestra relación con Dios tiene que ser directa y personal, no tiene que estar el sacerdote en el medio, y además va a proponer que la Biblia tiene que ser leída por las personas e interpretada libremente. Bueno, otra de las preguntas que me hicieron estaban referidas a las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana.
Y también me preguntaban cuáles fueron las causas y los objetivos de Enrique VIII al formar dicha iglesia, ¿no? La iglesia anglicana. Bueno, básicamente digamos que este hombre que tenemos acá, Enrique VIII, era el rey de Inglaterra, ¿sí? Al inicio de la reforma de Lutero, él va a estar en contra de la misma. Es más, se va a pronunciar muy enfáticamente en contra de Lutero, en contra del reformador alemán. Va a llegar a escribir un texto en contra de Lutero y a tal punto llegó la oposición de Enrique a la reforma que el Papa León X le va a dar en el año 1522 el título de defensor de la fe, ¿no? Hasta acá entonces venía todo bien entre Enrique VIII y el Papa. Pero ¿qué ocurrió? Resulta ser que el rey, Enrique, le pide al Papa que anule su matrimonio con Catalina de Aragón, ¿no? Que era hija de los reyes católicos, hija de los reyes de España, para casarse con una dama que se llamaba Ana Bolena, ¿no? El problema era que Catalina no le daba un heredero varón, un hijo varón, y esto para los reyes de esa época era muy importante, ¿no? Asegurar la continuidad de la dinastía por medio de un heredero varón. Entonces, bueno, Enrique, repito, le pide al Papa que anule su matrimonio con Catalina de Aragón, pero este pedido va a ser denegado por el Papa, por lo cual Enrique va a iniciar un proceso que va a terminar separando a la iglesia inglesa de la iglesia católica, y la iglesia de Inglaterra se va a llamar precisamente iglesia anglicana, ¿no? El rey Enrique VIII se va a hacer reconocer por el Parlamento como el jefe de esta nueva iglesia, ¿no? Como si fuera él el Papa, la máxima autoridad, aunque no se va a llamar Papa, ¿no? El jefe de la Iglesia de Inglaterra, y va a exigir a sus súbditos que le presten el juramento de fidelidad, ¿no? Y va, obviamente, a perseguir a los católicos que no quieren hacerlo. Además de esta cuestión de la discusión con el Papa por la anulación del matrimonio, también hubo obviamente intereses políticos y económicos. Las tierras y las riquezas de la Iglesia Católica en Inglaterra eran muchas y al separarse de Roma, el rey Enrique VIII pasaba a tener posesión de esas tierras, que las podía repartir entre sus súbditos para asegurar obediencia, ¿no? De altos nobles, de altos burgueses. Entonces, estas son un poco las causas. Esta es la causa formal, pero también, como les dije recién, hay causas políticas y económicas más de fondo. Además, no se olviden que estamos en un contexto en el que el papado estaba sufriendo durísimos ataques. Estaba, digamos, atravesando una crisis bastante seria. Bien, y después la diferencia entre esta iglesia anglicana y la iglesia católica. En realidad son más las cuestiones políticas que los separaron que las cuestiones doctrinales, ¿no? Como les digo acá en este cuadro, el anglicanismo va a mantener muchos de los dogmas católicos, ¿no? El anglicanismo, por ejemplo, va a mantener la estructura de obispos, que Martín Lutero no va a aceptar en su iglesia, ¿no? En la iglesia de Lutero no van a existir ni obispos ni cardenales, porque estaba en contra de la jerarquía eclesiástica. Enrique VIII no va a hacer eso. Va también a mantener algunos sacramentos, ¿no? Como el bautismo y la comunión. Las ceremonias religiosas también son ceremonias fastuosas, como las de la Iglesia Católica de aquel entonces. Entonces, digamos que las diferencias entre la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica son, digamos, que la autoridad de la Iglesia Católica es el Papa, la autoridad de la Iglesia Anglicana es el rey Enrique VIII. Después, bueno, valoran la Biblia como fuente de fe, no la doctrina, no la tradición de la Iglesia, y defiende el derecho del matrimonio de sacerdotes y obispos, cosa que la Iglesia no acepta. Pero más allá de estas cuestiones, Enrique VIII no cambió los dogmas católicos, mantuvo muchos de los dogmas católicos. Y por último, me habían hecho un par de preguntas relacionadas con el Renacimiento y el humanismo. Una decía: ¿en qué se relaciona el Renacimiento con los inicios del mundo moderno? Bueno, respondiendo a eso hay que decir que el Renacimiento propone una nueva imagen de la sociedad, ¿sí? Una imagen en la que el hombre es concebido como un ser individual, una imagen
que digamos choca con las tradiciones medievales, ¿no? Que le daban más prioridad a Dios y a lo divino que a lo humano. Entonces digamos que el renacimiento artístico, en la pintura, por ejemplo, y en la arquitectura, le va a prestar mucha atención a la figura humana y al ambiente, algo que en el arte medieval no ocurría. Por eso el Renacimiento se relaciona con esto que denominamos los inicios del mundo moderno, porque forma parte de esta nueva forma de ver al hombre, de entender su lugar en el mundo, y por lo tanto, digamos que se separa de las formas de pensar al hombre de la Edad Media, ¿no? En este sentido, repito, decimos que el Renacimiento se relaciona con los inicios del mundo moderno. Otra pregunta apuntaba a la relación entre las características del humanismo y del Renacimiento con algún aspecto de las transformaciones culturales. Bueno, básicamente es esto que estamos hablando, ¿no? Tanto el Renacimiento como el humanismo fueron un reflejo de estas nuevas imágenes de la sociedad y del hombre que comienzan a circular, que comienzan a tener cada vez más importancia a partir de la Edad Moderna. Repito, el Renacimiento le da mucha importancia al hombre como ser individual, a los paisajes, ¿no? A la figura humana. Y el humanismo va a poner en el centro de su reflexión justamente, como les voy a mostrar acá en esta diapositiva, va a poner en el centro de su reflexión al hombre. Entonces, en este sentido, también se va a hacer eco de estas nuevas ideas que empiezan a circular en la Edad Moderna. Esta nueva forma de ver al hombre y a la sociedad, ¿no? El pensamiento de los humanistas va a ser antropocéntrico, el hombre en el centro, en oposición al pensamiento medieval que era teocéntrico. Y la última pregunta que me hicieron era sobre las diferencias entre el Renacimiento y el humanismo. Bueno, yo creo que acá queda claro, ¿no? El humanismo es un movimiento intelectual. Está conformado por un grupo de pensadores que ponen al hombre en el centro de su reflexión. Y fundamentalmente lo que se dedican a hacer es estudiar manuscritos antiguos, ¿sí? Y escribir libros. Estudiar manuscritos antiguos, como por ejemplo el caso de Lorenzo Valla, ¿no? Que había demostrado que la donación de Constantino era falsa, o como el caso de Tomás Moro, de Maquiavelo, de Erasmo de Róterdam. Es decir, el humanismo es un movimiento de intelectuales que se dedican a escribir y estudiar manuscritos antiguos, recuperando, ¿no?, la tradición griega y romana y poniendo al hombre en el centro de su pensamiento. En cambio, el Renacimiento es un movimiento fundamentalmente artístico. Se va a dedicar a transformar la pintura, como vemos en estos ejemplos que estuvimos hablando en clase, y además de la pintura se va a dedicar a transformar la escultura. ¿Está? Y también la arquitectura, por supuesto, ¿no? Como vimos con el caso de Brunelleschi. Entonces, el Renacimiento se lo asocia más al lado artístico, a la pintura, a la escultura, también a la arquitectura, mientras que el humanismo se lo asocia a un movimiento intelectual, a un movimiento de pensadores que se dedicaban a estudiar manuscritos antiguos y a la escritura de obras en las que el hombre era el centro de su reflexión. Bueno, chicos, estas fueron las preguntas que me hicieron. Espero haber despejado algunas dudas. Nos seguimos contactando por medio del Classroom. Cualquier inquietud me escriben por ese medio. Les mando un fuerte abrazo a la distancia.